noches. Mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Y estamos nuevamente esta noche con ustedes compartiendo este tiempo de esta nueva serie, Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Nos toca entrar a nuestro tercer tema. Y ahora vamos a hablar de cómo Dios nos guía. La semana pasada vimos 3 facetas de la voluntad de Dios. Hablamos, por ejemplo, de la voluntad perfecta de Dios, que es cuando uno es creyente y lucha continuamente por vivir una vida en obediencia y permanencia en Dios. Y especialmente en las áreas de la toma de decisiones, consultando con Dios para que Él nos guíe. La segunda faceta de la voluntad de Dios fue la voluntad permisiva de Dios. Es aquí donde la obediencia es ocasional, porque obedece en algunas cosas y en otras no. Y tiene que vivir con las consecuencias de esto. Finalmente mencionamos la voluntad desconocida de Dios. Es decir, cuando la obediencia del creyente está restringida. Y eso que a pesar de que somos cristianos, creemos en Cristo, pero no tienes el interés de conocer y menos de cumplir lo que es la voluntad de Dios. Definitivamente las consecuencias se van a vivir en nuestra vida y por eso la voluntad de Dios es desconocida. Así es. Esta semana vamos a aprender a distinguir lo que Dios quiere para nuestras vidas por medio de 3 elementos especiales. Pero vamos a orar. Primero vamos a dirigirnos a la presencia de Dios para que sea Dios quien nos hable a través también de su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar. Hola. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado y por también la manera como quieres guiarnos. Te rogamos, Señor, que ahora nos hables a través de tu palabra y nos permitas aprender a distinguir lo que es tu voluntad específica para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, dijimos que vamos a aprender a distinguir lo que Dios quiere para nuestras vidas por medio de 3 maneras o elementos. El primer elemento es que Dios me guía a través de su palabra. Eso es notorio. En toda la Biblia se insiste en la realidad que Dios quiere guiar nuestras vidas por medio de su palabra. Recordemos que en la misma Biblia el Señor nos enseña lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él y también de su voluntad para cada uno de nosotros. Jesús mismo se identificó cuando estuvo aquí en la tierra como la luz para guiar nuestras vidas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Él dice: yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Quizás la razón por la que en este momento hizo tal afirmación, debemos buscarla en lo que los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Ahí se habían encendido unos enormes candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las muchas noches de travesía en su peregrinaje por el desierto. Éxodo capítulo 13, versículo 21 nos va a decir: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego, y de ese modo podían viajar de día y de noche. Es por ello que las Escrituras a menudo hablan de la palabra de Dios como luz. El Salmo 119, en el versículo 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que el Señor puede
y desea guiar nuestras vidas en todas las decisiones que tomamos. No quiere que andemos en confusión ni en oscuridad. Por eso mismo Él se presenta a nosotros como la luz para nuestras vidas. Ahora Dios nos guía y nos habla por su palabra. Es la manera en que el Señor trae luz y claridad a nuestras vidas. Pero somos nosotros los que debemos buscar en su palabra la guía y sabiduría suficiente para tomar cada decisión que se nos presenta. El cuestionamiento que muchos hacen frente a esto es que la Biblia es un libro muy antiguo. Y muchos dicen que es anticuado, que no trata los temas actuales y que no tiene cómo enfrentar los conflictos del siglo XXI. Los que argumentan esto casi siempre buscan en la Biblia una lista de reglas y mandamientos que nos digan lo que tenemos que hacer en cada decisión y situación de nuestras vidas en el día de hoy. Aquí tenemos una perspectiva equivocada de lo que es la palabra de Dios. La Biblia no es un conjunto de normas y reglas que las personas tienen que cumplir cada día de sus vidas para que todo les vaya perfecto. Por contrario, la Biblia es el mensaje de amor de Dios para todos los hombres aquí en la tierra. Y en este lugar, y en lugar de ser una lista que se nos presenta de principios espirituales y eternos que deben guiar nuestras vidas, nos ayuda a tomar decisiones más difíciles para nuestro caminar diario. Ahí está la diferencia. Dios no nos ha dado su palabra para que tengamos justamente esos principios fundamentales necesarios para enfrentar los conflictos que tuvieron el siglo I y que hoy en día en el siglo XXI también tenemos. Es decir, nuestro Señor quiere que hagamos su voluntad y para eso nos ha dado su palabra que contiene los fundamentos de lo que nosotros necesitamos para saber, para llegar a conocer y hacer lo que Él le agrada. Dios nos ha dado la capacidad de entender lo que Él quiere para nosotros por medio de su palabra. Nuestro trabajo es conocer esa palabra y descubrir esos principios para entender justamente lo que Él quiere para nosotros y aplicarlo a las distintas necesidades de nuestra vida y de nuestra experiencia en cada tiempo y situación que nos toque vivir. ¿Les parece? Veamos un ejemplo. Cada vez que Jorge discute con su esposa, ambos pierden la compostura, pero él es quien termina muy afectado. Él sabe en su interior que cuando pasan estas cosas no puede controlarse y eso le hace mucho daño. El conflicto está en que muchas veces tiene razón, pero la forma como defiende esta razón no le ayuda. No le ayuda a mejorar su relación con su esposa y el resto de la familia. Y finalmente termina peor que cuando empezaron. ¿Dónde está el problema? Si él puede tener toda la razón. Fíjense en el principio. El principio está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso y le dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Pablo en sus cartas suele utilizar los primeros capítulos para expresar ciertos consejos de teología. Y así, el final empieza a expresar la práctica de estos conceptos o simplemente ofrece consejos para vivir una vida que glorifique a Dios. Sin duda, este es uno de los más llamados o los más llamativos y que creo que también difícil de cumplir. Airarse o enojarse es algo habitual en el día a día entre los seres humanos. Todos conocemos personas y vivimos situaciones que puedan enfadarnos. El esposo y la esposa, los compañeros de trabajo, los jefes, los amigos, los vecinos, todos estos y muchos más
son serios candidatos para que nos hagan enfadar. Y al fin y al cabo, todos somos imperfectos. La clave no está en tener la razón en una discusión. Por el contrario, la clave está en no permitir que el enojo y el fastidio me controlen. Por eso daña mi relación con mi esposo, con mi familia, y me daña a mí mismo porque no le agrada a Dios. ¿Cuántos matrimonios se rompen por el enfado que no saben arreglar? ¿Cuántas amistades son quebradas por un malentendido que no se arregló a tiempo? La realidad es que en mayor o menor medida todos nos enfadamos de algún momento y de algún modo en nuestra vida. Si te das cuenta, el enojo no está en la lista de los 10 mandamientos de Dios. Más aún, Pablo está diciendo que me puedo enojar y no pecar. Pero hay una línea muy delgada que me lleva del enojo al pecado. Y justo eso es lo que debemos aprender a distinguir. Y que va a hacer que diferencie a cada persona y familia. Imagínate, vamos a ilustrarlo. Una maleta grande, visualiza una maleta grande y que te vas de viaje. Es amplia, es fuerte, tiene varios espacios, pero esa maleta no tiene ruedas. Va a ser muy útil, pero al final de cuentas es incómoda porque tienes que cargarla, tienes que levantarla y va a ser muy incómoda. Tendríamos que llevarla con las manos. Los principios en la Biblia son como las ruedas de la maleta. Nos ayudan a aplicar la verdad de la palabra de Dios en todos los tiempos, personas y lugares del mundo. La segunda manera como Dios nos guía es por medio de las circunstancias. Todos los que alguna vez han salido de visita o han buscado una dirección saben que necesitan un mapa que guíe su camino, y también necesitan ver las señales que muestran porque están dando en la dirección correcta. Con la voluntad de Dios es igual. Él construye el camino junto a nosotros. El Señor no quiere anular lo que tú eres, más bien lo usa de acuerdo con su gran propósito. Cuando nos acercamos a Dios, podemos ver que Dios puede usar cada circunstancia de nuestras vidas, incluso las más difíciles que nos toque vivir, para guiarnos en sus planes y propósitos. Nuestro Señor puede cerrar puertas como una forma de guiar nuestros pasos en la dirección que Él quiere que vayamos, como lo fue en el caso del segundo viaje del apóstol Pablo, cuando quería llegar a la ciudad de Bitinia, que está en Hechos capítulo 16, versículo 7. Mira lo que él dice: cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En el griego dice literalmente que siguieron de largo. Es decir, no se les dio autorización o permiso para ministrar en la ciudad de Misia y pasaron de largo en lo que se refiere a la predicación del Evangelio. En otros casos, Dios abre las puertas, como el apóstol Pablo lo menciona, cuando encuentra que las circunstancias son oportunas para quedarse en la ciudad de Éfeso. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo del 8 al 9, nos va a decir: pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha presentado una oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar que hay muchos en mi contra. ¿Por qué Pablo no fue a Corinto inmediatamente? Porque él ve que Dios da una oportunidad ahora en Éfeso. Pablo sabiamente se apoyó no solo en sus propios deseos, sino también en las puertas abiertas de Dios. En distintos pasajes del libro de Proverbios podemos leer que aunque el hombre tenga muchos planes y pensamientos que a sus ojos parecen correctos, al final
es la voluntad del Señor lo que debe permanecer. Fíjate, Proverbios 16, versículo 9, dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La clave frente a las circunstancias de la vida está en distinguir que a veces quien quiere cerrar las puertas para que no hagamos algo que agrada a Dios es el enemigo. O que en algunos casos no es el Señor quien nos pone las cosas en bandeja, como para que hagamos algo que va a desviarnos de la dirección que Dios quiere para nosotros. Por eso, las circunstancias son muy útiles para confirmar lo que en su palabra y que el Espíritu Santo nos está diciendo a nuestro corazón, pero nunca deben ser por sí solas determinantes para conocer la guía de Dios en algún área de nuestras vidas. Veamos un ejemplo. Volvamos a Jorge. A Jorge le llega una propaganda. Hoy es viernes de oferta. Hay un ciberdescuento súper bueno. 75% en electrodomésticos. Inmediatamente Jorge piensa en esa TV de 65 pulgadas que están rematando a un superprecio. Cuando él quiso comprarlas la primera vez, su esposa le dijo que había otras prioridades para usar el dinero. Pero ahora está menos de la mitad del precio. El Señor me está abriendo las puertas, dijo Jorge. Seguro que ahora es la voluntad de Dios. La esposa de Jorge mira el anuncio. Hoy es viernes de oferta. Hay un ciberdescuento y piensa: ¿cómo es el enemigo que quiere tentar a mi esposo a malgastar el dinero? Tengo que orar por él y llamarlo para que no compre nada. ¿Te das cuenta? Las circunstancias por sí solas pueden ser vistas de los dos lados. Por eso es necesario considerar otros elementos para tener la guía de Dios en algo tan sencillo y simple como esto. Preguntémonos, ¿estamos de acuerdo los dos? ¿Lo necesitamos? Y otras preguntas más que nos ayuden a ver todo el panorama y decidir cómo Dios quiere que usemos los recursos que Él nos da. En tercer lugar, Dios me guía cuando rindo mi voluntad a Él. Sabes que Dios quiere guiar nuestros caminos, pero lo que necesita es que nosotros pongamos toda nuestra vida conforme a lo que Él ha mostrado que es su voluntad. Recuerda lo que hemos repetido en distintos momentos de nuestro tema. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero no fuerza a nadie. Él nos ha dado la capacidad de elegir lo que queremos hacer para que podamos decidir y seguir su voluntad. La pregunta entonces será: ¿por qué debemos incluir a Dios en nuestras decisiones? Consideremos fundamentalmente dos razones para incluir a Dios en nuestras decisiones. La primera la encontramos en el Salmo 32, versículo 8, donde el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Aquí hay un gran principio. Dios quiere guiar nuestros caminos y ha dispuesto todo para hacerlo. En el corazón de nuestro Señor está el deseo de encaminarnos, dirigirnos y aconsejarnos para que sigamos su voluntad. El gran conflicto está en que a nosotros nos resulta muy difícil rendir y someter nuestros deseos, porque tenemos una voluntad autónoma y muy fuerte que le cuesta someterse a Dios. Por eso el Salmo, inmediatamente después de decir ese deseo de Dios, el Señor nos muestra un detalle más. Y dice en el Salmo, el versículo 9, Salmo 32, no seas como el mulo o como el caballo que no tiene discernimiento.
cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Cuando habla del caballo y del mulo, son ejemplos que utiliza de animales que son guiados y que son difíciles de domar. Necesitan ser sujetados con cabestro, con freno, y en ocasiones necesitan un entrenamiento riguroso antes de que puedan ser útiles para su amo. Por esta razón, necesitamos rendir nuestro deseo de hacer lo que nosotros queremos para decidir de manera voluntaria hacer lo que a Dios le agrada y cumplir su voluntad. La segunda razón para incluir a Dios en nuestras decisiones se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El profeta Jeremías dice algo muy interesante, muy serio. Él dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate que Dios está hablando a su pueblo a través del profeta cuando tenían una gran guerra y estaban perdiendo esa gran guerra y eran siendo llevados cautivos a otra nación. Y aquí encontramos otro principio, y el principio es que Dios tiene un gran plan para nuestras vidas, incluso mejor que nuestros propios planes. Esto es algo muy importante, ya que la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias que rodean nuestras vidas. Más aún, algunos piensan que solamente yo puedo buscar lo mejor para mi vida. Pero la realidad es que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque las circunstancias y las apariencias no nos dejen esa impresión. Ese es este punto donde nuestra limitada perspectiva de los tiempos no nos permiten ver un panorama más grande de las cosas que vivimos. La mayoría de las veces, las lágrimas de hoy son la fortaleza del mañana. Pero eso no es muy fácil de darnos cuenta cuando lo vivimos. En palabras más simples, el dolor y sufrimiento que Dios permite hoy para nuestras vidas se transforman en la fuerza que nos va a sostener en el mañana. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando el apóstol Pablo dice sabemos, se refiere que Dios habla con sus hijos y nos revela por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos saber. Y es muy claro aquí que el Señor dispone las cosas para bien. No dice que todas las cosas que nos van a suceder serán buenas, pero lo que sí dice es que Dios dispone que sean para nuestro bien, aunque lo que vivamos sea bastante difícil. Dios es soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él. Y debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, sea fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar la situación. Por eso debemos recordar que la voluntad del Señor para nosotros siempre es buena. Y Él tiene muy grandes planes y deseos para nosotros. La pregunta está, ¿le creemos a Dios? ¿Le crees tú a Dios? Si es así, entonces encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él va a actuar. Bien, ahora toca las preguntas para compartir juntos. ¿De acuerdo? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a conocer a Dios?
por medio de su palabra. Repito, ¿cuánto tiempo dedicas semanalmente a conocer a Dios por medio de su palabra? Segunda pregunta, ¿cuáles son los principios espirituales más importantes que te han ayudado en tu crecimiento espiritual desde que conoces al Señor? ¿Cuáles son los principios espirituales más importantes que te han ayudado en tu crecimiento espiritual desde que tú conoces al Señor? Tercera pregunta, ¿qué valor les doy a las circunstancias que se me presentan en la vida para tomar mis decisiones? ¿Qué valor le doy a las circunstancias que se me presentan en la vida para tomar mis decisiones? Cuarta pregunta, ¿qué hago cuando hay algo que me gusta mucho y puedo hacer, pero no estoy seguro de que sea la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo lo enfrento o cómo lo resuelvo? Voy a repetir. ¿Qué hago cuando hay algo que me gusta mucho y que puedo hacer, pero no estoy seguro de que sea la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo resuelvo? Finalmente, la última y quinta pregunta. ¿Por qué crees que resulta tan difícil confiar en que Dios tiene un mejor plan para mí, para mi vida, que yo mismo? ¿Por qué crees que resulta tan difícil confiar en que Dios tiene un mejor plan para mi vida que yo mismo? Bien, compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o miembros de su familia para que le puedan sacar todo el provecho. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Y tenemos una pareja invitada con nosotros para conversar. Si no participan de un grupo pequeño de matrimonios, pueden escribir a la página de la iglesia o al Facebook de matrimonios. Y vamos a despedirnos orando y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder aprender algo más acerca de tu voluntad y cómo conocerla. Pero necesitamos que nos ayudes a aplicarla en nuestra vida, en nuestro corazón, a nuestras necesidades, para poder ajustarnos y cumplir lo que tú quieres para nosotros aquí en la tierra. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús.